¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la segunda vuelta electoral en Guatemala, en su recta final, con otro notable invitado, Renzo Rosal, politólogo y catedrático universitario, directamente desde Ciudad de Guatemala. Renzo Rosal, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar acá contigo. El placer es nuestro. Renzo, estamos en la recta final de esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala y el candidato retador, estamos hablando de Bernardo Arévalo, está denunciando una campaña de desinformación en su contra. ¿Tu reacción? La desinformación ha sido quizás uno de los principales elementos que ha estado bregando, que ha estado manifestándose con mucha fuerza en este proceso electoral 2023. Si bien es cierto que probablemente no sea del todo nuevo, sí resulta siendo el ingrediente más fuerte y se manifestó con mucha consistencia antes de la primera vuelta, pero ahora, de cara al balotaje del próximo domingo 20, se ha manifestado de una forma absolutamente irascible. Hay una serie se utilizan las redes sociales, se utilizan toda una serie de mecanismos que evidentemente atrás de ellos también ocurre la duda sobre cuál es el financiamiento que se está utilizando para ellos, pero está generando toda una serie de narrativas que la idea es generar fundamentalmente un nivel de desinformación y al mismo tiempo de desaliento en los ciudadanos para que probablemente algunos de ellos ni siquiera logren participar en este balotaje y quienes sí lo hagan con un elemento de confusión generalizado. Cuando hablas de financiamiento, estamos hablando de financiamiento, por ejemplo, del narcotráfico, de bandas delincuenciales. Se ha infiltrado entonces ese dinero que no se sabe de dónde viene, entre comillas, pero se sabe en esta campaña electoral. Sí, el financiamiento electoral ha sido en Guatemala un factor decisivo. Bueno, lo es en general, pero en el caso nacional y en buena medida también lo que se refleja en otros procesos electorales en Centroamérica es que es creciente, pero además mucho más difícil de ser auditable, de ser controlado, de verificarse las fuentes, el origen de esos recursos. En este caso, probablemente porque no tenemos toda la certeza del caso, los recursos que se estén utilizando para esta red de desinformación provienen de una mezcla de elementos. Por un lado, del financiamiento ilícito proveniente del crimen organizado. Segundo, también de cierto financiamiento, digámosle, tradicional, que sigue estando presente y probablemente, y eso es un elemento que creo que debe de elevar los niveles de preocupación, de financiamiento público. Es decir, recursos de los ciudadanos, de los guatemaltecos, de las guatemaltecas que están siendo utilizados, por supuesto, para fines absolutamente, digamos, fuera de los intereses colectivos y que provienen también de esos mecanismos, de esos engranajes que el oficialismo también está muy interesado en la continuidad. Y aquí una de los dos candidatos, la señora Sandra Torres, refleja y es un poco la abanderada de la continuidad. Y hacia esos recursos en buena medida están buscando apalancarla, subirle la intención de votos. Entonces, estamos hablando de que Sandra Torres sería, entre comillas, la candidata del status quo. Estamos hablando de Bernardo Arévalo, es el outsider, es quien desafía. Toda persona en América Latina que se tira contra el status quo, enseguida empiezan las etiquetas y se repite sistemáticamente en toda América Latina, que vienen, que es el comunista, el socialista, el castrochavista, el terrorista, el que si lo votás vas a perder todo, que va a venir el caos, que te van a sacar la casa, te van a robar el perro, te van a meter la mano en la billetera. También lo vimos acá en esta elección de Guatemala con Bernardo Arévalo. Sin lugar a dudas, es decir, todos esos elementos que planteas, Jorge, están presentes a más y mejor en este proceso. El señor Bernardo Arévalo, pues no necesariamente es un outsider porque ha estado, milita y ha sido parte, es parte, mejor dicho, del partido, de un movimiento Semilla, que es un partido nuevo, es un partido que se oficializó más o menos en el año 2018 y cuyos antecedentes provienen del 2015, cuando en Guatemala, y eso creo que a nivel continental se conoce, se llevaron a cabo una serie de movilizaciones ciudadanas para, en términos del proceso de la corrupción
galopante que teníamos, que seguimos teniendo, pero en aquel momento se puso muy de manifiesto durante el gobierno del señor Otto Pérez Molina. Con ese origen, digamos, surge el Movimiento Semilla y el señor Bernardo Arévalo, actualmente diputado en el Congreso de la República, en la bancada de ese partido, del Movimiento Semilla, y sus bases lo eligieron como el candidato a la presidencia, pero precisamente hoy lo que tenemos en Guatemala es dos proyectos políticos, yo diría, claramente diferenciados. Por un lado, la continuidad, lo que tú indicas muy claramente como el statu quo, caso tiene que ver también con una mezcla una entremezcla de intereses de los tradicionales, de los emergentes, de los que previenen del crimen organizado, todos ellos agrupados o en buena medida respaldando a Sandra Torres. Por otro lado, una suerte de cambio moderado, diríamos, porque el país no está necesariamente listo para poder dar saltos mucho más fuertes. Creo que en principio lo que requiere el país es un proceso de estabilizar. Si lo viéramos en términos médicos, digamos, Guatemala es un paciente muy grave y antes de poderlo intentar ponerlo de pie, lo que necesitamos es estabilizar los signos vitales. Yo creo que entonces, pero en cualquier caso estamos hablando de o enfermarlo más o estabilizarlo, y yo creo que los proyectos políticos que hoy tenemos en el país son de esa naturaleza, y el señor Arévalo en buena medida refleja esa intención, y también en buena medida el hecho de que haya pasado, quizás para muchos sorpresivamente, al balotaje, a la segunda vuelta, representa también el voto del hastío, el voto de la inconformidad respecto al sistema político, respecto al proceso también antidemocrático y proautoritarismo que Guatemala también está viviendo, como sucede con otros países también del continente americano. ¿Tú dirías que sería ciudadanía, es decir, no solamente todos los guatemaltecos, sino aquellos que están habilitados para votar, han tenido oportunidad de una manera ecuánime, es decir, exactamente del mismo modo, estar expuestos a las plataformas, a las propuestas de los dos candidatos, o los medios hegemónicos se han encargado de que esa ecuanimidad no exista, y entonces a favor de quién se proyectan, o a favor o desfavor, digamos, de alguno de los dos candidatos? Bueno, en el año 2016 en Guatemala se aprobaron las últimas reformas electorales que precisamente tienen como un elemento, digámosle, novedosos, el tema de intentar aplicar un poco la ecuanimidad en el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos y de sus propuestas. Dicho esto, pues eso se ha intentado probarlo. Realmente entre la primera y la segunda vuelta, diríamos que en general ha habido un nivel de posicionamiento relativamente equilibrado. Es decir, no, los medios oficialistas en este país no tienen suficiente volumen, no tienen cobertura, no tienen la fuerza que sí lo tienen en otros países del mundo, y que por lo tanto entonces no encontramos ese elemento. El otro elemento importante de anotar es que en Guatemala ha habido históricamente un monopolio de la televisión abierta, que también controlan algunas radiodifusoras, y son ellos los que han sido los elementos que desestabilizan el acceso. Sin embargo, en esta ocasión, esos perdido también, digamos, fuerza. Y yo diría que en general las dos propuestas hoy por hoy tienen un acceso a los medios de comunicación relativamente similar. Insisto, el elemento que sí marca mucho la diferencia tiene que ver con la presencia de las redes de desinformación. Ahí sí hay notablemente, pues hay una línea de tratar de desacreditar, y los otros que son los desacreditados, digamos, en este caso el movimiento Semilla. Eso sí es un elemento de asimetría, pero que no tiene que ver con los medios de comunicación general, sino con la existencia de fake news, con la existencia hoy por hoy de la contratación de generadores, entre comillas, generadores de contenido, que están evidentemente desbalanceando esa línea, digamos, de acceso a cierto tipo de información. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, dice que en Argentina no existe el poder judicial, existe el partido judicial, y más se ve que en América Latina uno de los puntos claves para que todo lo que tenga que ver con candidatos con propuestas progresistas o no, que mantengan el status quo, le lanzan a través del Poder Judicial una andanada para descalificarnos. Y acá tenemos el caso precisamente de Bernardo Arévalo con el partido Semilla, en donde un fiscal
trató precisamente de sacarlo de circulación al partido. ¿Fue esa una forma también de lanzarle un sabotaje? Claro, y yo lo pondría inclusive en presente, es decir, esta línea de sabotear en su momento la candidatura, pero hoy por hoy es sabotear al partido. La intención sigue estando presente, indistintamente de lo que sucede el próximo domingo 20. ¿Y a qué me refiero? Concretamente es desaparecer por pseudomecanismo de carácter jurídico, pero obviamente, teniendo una estrategia política atrás, lograr desaparecer al movimiento Semilla. Sea que gane o no, digamos, y ese objetivo se mantiene, digámosle así, presente, vigente. Eso lo que indica es, por ejemplo, afectar o querer afectar el hecho de que el partido Semilla logró ahora tener una bancada de 23 diputados. Algo absolutamente importante, aunque será una minoría en la legislatura 2024-2028, igual tener 23 diputados no es poca cosa en un universo de 160 diputados que conforman el Congreso de Guatemala. En ese sentido, la idea de afectar jurídicamente a este partido implicaría que la inexistencia de esa bancada y dejar al Ejecutivo, si el señor Bernardo Arévalo ganara el balotaje, dejarlo en condiciones muy precarias. Entonces el tema del sabotaje por parte del Ministerio Público a través de diferentes fiscalías sigue estando presente y es una de las notas alteradoras de este proceso electoral en Guatemala. Renzo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Renzo Rosal directamente desde Ciudad de Guatemala, Renzo, politólogo y catedrático universitario, sobre las elecciones presidenciales del domingo, la segunda vuelta en Guatemala. Ya regresamos. Continuamos hablando con Renzo Rosal, catedrático universitario politólogo, sobre las elecciones presidenciales de Guatemala de este domingo. Renzo, ¿qué están diciendo las encuestas, las intenciones de voto y cuánto tú le crees a esas encuestas o intenciones de voto? Guatemala, a diferencia de otros países del continente, no tiene digamos, un centro de opinión pública con credibilidad. Y eso hace entonces que haya una creciente manifestación de encuestas que en su mayoría son pseudoencuestas de empresas o de instituciones que no existen. Eso estuvo muy vigente en la primera vuelta electoral. En el caso, y el resultado en términos de proyecciones estuvieron muy lejos de los resultados reales. Ahora en segunda vuelta electoral, pues se ha reducido un poco la proliferación de esas pseudo encuestas. Entonces diríamos que siguen estando algunas que tienen un cierto nivel de credibilidad porque sí vienen con respaldadas, sí hay experiencia acumulada atrás. Y estos días se están presentando algunas de esas encuestas que lo que están indicando en buena medida es que hay una distancia de más o menos 30 puntos porcentuales entre el señor Bernardo Arévalo y la señora Sandra Torres. El señor Bernardo Arévalo se ubica, digamos, en el primer lugar de preferencia, y la señora Sandra Torres, que corre por tercera vez hacia la presidencia de la República, se ubica a buena distancia del anterior. Sin embargo, y ahí vale la pena mencionarlo, hay un esfuerzo muy fuerte del oficialismo, del partido de gobierno y de algunos grupos que tienen un nivel de movilización relativamente amplia, me refiero exmilitares, que estuvieron supuestamente participando durante el conflicto armado interno en Guatemala, y también ciertos sindicatos públicos que arrastran una buena cantidad de, digamos, de electores, de personas aptas para votar, que han dicho públicamente, ha inclinado la balanza en favor de la señora Sandra Torres. Entonces, eso pudiera ser a la hora de la hora, al enfrentarnos con las urnas el próximo domingo, vamos a ver qué tantos las encuestas logran conciliar estos otros factores. El Tribunal Supremo Electoral le ha pedido a ambos candidatos, estamos hablando de Arévalo y Sandra Torres, y leo que dice:
que respeten las reglas electorales y promuevan la participación en un ambiente de paz, respeto e inclusión. Moraleja, van a, fundamentalmente asumo que el que rompa el status quo, inmediatamente va a venir la denuncia de que hubo fraude y no se acepte que se rompió el status quo. Sí, ese elemento es absolutamente trascendente y muy vigente. Me refiero en este momento, en el momento actual que vive el proceso electoral en Guatemala. Ha habido desde hace algunas semanas, se han circulado cualquier cantidad de mensajes, cualquier cantidad de videos y referencias cada vez más fundamentadas que indican que la idea de que uno de los partidos, me refiero concretamente al Partido Unidad Nacional de la Esperanza, cuya candidata es la señora Sandra Torres, que ya hicimos referencia, estaría generando una serie de mensajes a todos los fiscales de ese partido que van a estar presentes en las mesas electorales para que impugnen cada una de las mesas. Indistintamente si haya habido o no anomalías en las mismas, es generar una especie como de oleada nacional de impugnaciones y poner, obviamente, desafiar al órgano electoral, desafiar este mensaje que hiciste mención recientemente y ponernos en vilo. Es decir, tal parecería que es muy probable que del lunes 21 próximo de este mes podamos iniciar un proceso bastante de una nueva etapa de tensiones en el país en donde ocurriría esto. Si bien es cierto que la ley electoral en Guatemala establece con bastante claridad los mecanismos de impugnaciones y demás, nunca hemos vivido una oleada manipulada, digamos, y eso sería un factor que podría alterar y el no reconocimiento del resultado electoral. Eso tú conoces mejor que nadie lo que sucedió en el Perú. Estamos hablando de los dos rivales, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Gana entonces el maestro rural que llegó a pulso a ganar la elección e inmediatamente la candidata del establishment, del status quo, le lanza por semanas la denuncia de que fue un fraude. Después hubo tanta presión que tuvo que bajar la guardia y aceptar el triunfo de Pedro Castillo. Y viene la otra etapa, que a través de lo que es la Asamblea, lo que es el Poder Legislativo, ya incluso antes de que llegara a la presidencia Pedro Castillo, lo ponen contra las cuerdas, no lo dejan gobernar y después de prácticamente un año y medio le dan un golpe parlamentario disfrazado de que es él el que da el golpe para sacarlo de circulación. En caso de que ganara entonces el candidato, estamos hablando de Bernardo Arévalo, podría, si se da esta denuncia anticipando todo esto, de que pudiera declararse un fraude y no puede comprobarse, el próximo paso sería sacarlo de circulación mediante un golpe blando como a Castillo o no tan blando como en otros países latinoamericanos como el caso de Evo. Ese escenario lo veo ahí, digamos, no lo veo absolutamente lejos, lo veo además muy potenciado porque tenemos en la misma línea del caso peruano un proceso de alineamiento de las instituciones que en ese momento, alineamiento y subordinación de las instituciones que en su momento se podrían mover, digamos, esas teclas del tablero. Me refiero al Ministerio Público, me refiero al organismo judicial, me refiero probablemente a la misma Corte de Constitucionalidad que existe en este país y que es el último, digamos, la Corte de más alta envergadura en Guatemala. Esas instituciones se han desnaturalizado, han perdido su sentido de institución y hoy existe este proceso que inclusive se ha denominado desde hace años en Guatemala la cooptación de las instituciones. Eso ocurre y sería de pronto el marco, el escenario en el cual se podría actuar. El Tribunal Supremo Electoral se quiso que formara parte, digamos, de esta triada o de este conjunto de instituciones. Sin embargo, y afortunadamente para los ciudadanos, se ha demarcado en los últimos 2, 3 meses. Pero en cualquier caso, salvo este caso, salvo esta institución, las otras están muy alineadas y son las que están, por un lado, provocando que no suceda que Bernardo Arévalo gane el balotaje y si esto sucede,
quitarle hasta la dosis menor de oxígeno, digamos, para dejarlo en condiciones muy precarias. Y ahí donde creo que el escenario de Pedro Castillo, el escenario de Perú, es algo que hay que tener ahí a la orden del día, porque algo similar, además la historia de golpe de Estado, el funcionamiento del ejército, el alineamiento del ejército y cuánto este ejército sigue teniendo una presencia, sigue siendo un actor político, pues en Guatemala somos parte de esos países latinoamericanos en donde este factor que durante el proceso de paz, el año 96, se quiso dejar de lado, lamentablemente la historia nos confirma que sigue teniendo un nivel de involucramiento activo en este tipo de procesos. ¿Y cómo podrías resumir para una audiencia que vive fuera de Guatemala todos los candidatos que quedaron por el camino para la primera vuelta? Es decir, las denuncias de irregularidades en todo este proceso electoral vienen de larga data, pero ¿por qué no puedes resumirnos qué candidatos y qué fue, digamos, la motivación por la cual quedaron fuera de la contienda? Okay. Uno de los elementos, bueno, este proceso electoral en Guatemala 2023, Guatemala lleva a cabo procesos electorales cada 4 años. Este proceso es el 10º en la historia del proceso democrático que se inicia más en 1984 al 85. Dicho esto, tanto en el proceso anterior, 2019, como en este, han salido, digamos, de circulación candidaturas o binomios a la presidencia de la República. En esta ocasión son 3 binomios los que fueron dejados fuera, considerados como una suerte de piedras en el zapato. Aquellas candidaturas que tenían un nivel de cierta presencia y de cierto o de bastante digamos, nivel de cohesión o de presencia a nivel territorial y de una buena. Me refiero en concreto a Telma Cabrera, que encabezaba el binomio de un partido de izquierda fuerte que se denomina, que se llama todavía, aunque está a punto de desaparecer, Movimiento de Liberación de los Pobres. Estamos hablando del señor Roberto Arzú, que es un candidato de derecha, que proviene de una familia de abolengo, digamos, en el país, pero que él ha sido un candidato un poco fuera de la derecha empresarial y que también se le vio con crecimiento y por lo tanto con peligrosidad. Y el otro candidato fue el señor Carlos Pineda, que es un candidato que proviene más bien de lo que podríamos denominar el sector empresario, pero emergente. Emergente me refiero a aquellos que no son los tradicionales, que no vienen de abolengo, que no son parte de la oligarquía y que en buena medida pudieran inclusive tener hasta vínculos con el crimen organizado. Pero que este señor Carlos Pineda también, su cultura, comenzó a tener un reconocimiento y un posicionamiento muy fuerte. Esos elementos de posicionamiento y de amenaza en buena medida al sistema fueron los elementos que se activaron para que se les aplicara, digamos, justicia electoral, entre comillas, y salieran y no formaran parte de la boleta presidencial. Eso es una de las importantes anomalías que han sido ampliamente cuestionadas en Guatemala en este proceso electoral. Y es de pronto lo cual se rompe uno de los elementos claves de cualquier proceso electoral, que es que una elección debe de haber la plena competencia de todos aquellos, de todas aquellas expresiones, de distinto color y de distinto, digamos, rango ideológico, pero en Guatemala eso no se ha respetado. Ese es uno de los elementos que han puesto en buena medida en cuestionamiento este proceso electoral, sumado obviamente a otros elementos como el papel del órgano electoral, pero afortunadamente se ha ido, digamos, emparejando, se ha ido fortaleciendo con bastante respaldo ciudadano, con bastante respaldo inclusive de las misiones de observación, tanto nacional como internacional, que están viendo con mucha preocupación, con mucho interés este proceso electoral en Guatemala. Por último, entonces, Renzo, la cifra que nos ha llegado son 9.300.000 guatemaltecos habilitados para votar. Allí, 2 preguntas. Una es, ¿el voto es obligatorio? Si no lo es, ¿puede ya anticipar niveles de participación o de abstenismo? Y en el caso, la abstención, perdón, en el caso de los guatemaltecos en el exterior, si pueden o no jugar algún papel. Ok, el voto en Guatemala no es obligatorio, por un lado. Segundo, desde 2016
se habilitó, en las reformas electorales que comenté anteriormente, ya está habilitado el voto en el exterior, de momento solamente para los guatemaltecos que residen en Estados Unidos, no en otros, aunque el voto está habilitado en el exterior en general, en la práctica solo se establece en caso de, se hizo en 2019 y ahora en 2023 en varias ciudades donde hay la mayor confluencia de los cerca de 3,5, 4 millones de guatemaltecos que residen especialmente en Estados Unidos. Por otro lado, el nivel de participación electoral en Guatemala en primera vuelta ha oscilado en los últimos procesos 2015-2019 en cerca del 61-62%, y hay una disminución de más o menos unos 18 puntos porcentuales para la segunda vuelta. Eso ha sido, digámosle, un poco la tendencia. Lo que se esperaría en este proceso electoral 2023, el próximo domingo 20, es que no aumente esto, y que por los factores que estamos mencionando, por estas particularidades que no han tenido otros procesos electorales, inclusive pudiera repuntarse, es decir, que pudiera haber una participación electoral bastante amplia. Que ese es el elemento fundamental. El nivel de participación ciudadana, el nivel de concurrencia a las urnas electorales del próximo domingo, o si por la confusión, por todos estos series de enredos y demás, pudieran disminuirse. Ese es uno de los elementos fundamentales en Guatemala. Renzo Rosales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, un placer.